Yo soy tú mismo, escuela de sabiduría de la no dualidad. Esta escuela de sabiduría de la no dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización. Si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego, puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico: hola@yosoytumismo.com. Ajahn Chah. La paz indestructible. Tercera parte. Sila, Samadhi y Pañña. Practiqué el Dhamma sin saber mucho. Solo sabía que el camino hacia la liberación comenzaba con la virtud, Sila. La virtud es el bello comienzo del camino. La paz profunda del Samadhi es el hermoso medio. Sabiduría, Pañña, es el hermoso final. Aunque pueden separarse como tres aspectos únicos del entrenamiento, a medida que los examinamos más y más profundamente, estas tres cualidades convergen como una sola. Para defender la virtud, debes ser sabio. Por lo general, aconsejamos a las personas que desarrollen estándares éticos primero, manteniendo los 5 preceptos para que su virtud se vuelva sólida. Sin embargo, la perfección de la virtud requiere mucha sabiduría. Tenemos que considerar nuestro discurso y acciones y analizar sus consecuencias. Todo esto es obra de la sabiduría. Tenemos que confiar en nuestra sabiduría para cultivar la virtud. Según la teoría, la virtud es lo primero, luego el Samadhi y después la sabiduría. Pero cuando la examiné, encontré que la sabiduría es la piedra fundamental para todos los demás aspectos de la práctica. Para comprender completamente las consecuencias de lo que decimos y hacemos, especialmente las consecuencias dañinas, debemos usar la sabiduría para guiar y supervisar, para escudriñar el funcionamiento de la causa y el efecto. Esto purificará nuestras acciones y habla. Una vez que nos familiarizamos con el comportamiento ético y no ético, vemos el lugar para practicar. Luego, abandonamos lo malo y cultivamos lo bueno. Abandonamos lo que está mal y cultivamos lo que está bien. Esta es la virtud.
Al hacer esto, el corazón se vuelve cada vez más firme y firme. Un corazón firme e inquebrantable está libre de aprensión, remordimiento y confusión con respecto a nuestras acciones y habla. Eso es Samadhi. Esta unificación estable de la mente forma una fuente de energía secundaria y más poderosa en nuestra práctica del Dhamma, lo que permite una contemplación más profunda de las vistas, los sonidos, etc., que experimentamos. Una vez que la mente se ha establecido con firmeza e inquebrantable atención y paz, podemos dedicarnos a una indagación sostenida de la realidad del cuerpo, el sentimiento, la percepción, el pensamiento, la conciencia, las imágenes, los sonidos, los olores, los gustos, las sensaciones corporales y los objetos de la mente. A medida que surgen continuamente, investigamos de forma constante, con una determinación sincera de no perder nuestra atención. Entonces, sabremos cuáles son estas cosas en realidad. Llegan a la existencia siguiendo su propia verdad natural. A medida que nuestro entendimiento crece constantemente, nace la sabiduría. Una vez que haya una comprensión clara de cómo son realmente las cosas, nuestras viejas percepciones son desarraigadas y nuestro conocimiento conceptual se transforma en sabiduría. Así es la virtud del Samadhi y cómo éste y la sabiduría se fusionan y funcionan como uno solo. A medida que la sabiduría aumenta en fuerza e intrepidez, el Samadhi evoluciona para volverse cada vez más firme. Cuanto más inquebrantable es el Samadhi, más inquebrantable y omnipresente se vuelve la virtud. A medida que la virtud se perfecciona, nutre el Samadhi, y el fortalecimiento adicional del Samadhi conduce a la maduración de la sabiduría. Estos tres aspectos del entrenamiento se entrelazan y entrelazan. Unidos, forman el noble óptuple sendero, el camino del Buda. Una vez que la virtud, el Samadhi y la sabiduría alcanzan su punto máximo, este sendero tiene el poder de erradicar aquellas cosas que contaminan la pureza de la mente. Cuando surge el deseo sensual, cuando la ira y el engaño asoman su rostro, este sendero es lo único capaz de cortarlos en seco. El marco para la práctica del Dhamma son las cuatro nobles verdades: el sufrimiento, dukkha, el origen del sufrimiento,
samudaya, el cese del sufrimiento, nirodha, y el camino que conduce al cese del sufrimiento, magga. Este sendero consta de virtud, samadhi y sabiduría, el marco para entrenar el corazón. Su verdadero significado no se encuentra en estas palabras, sino que habita en lo más profundo de nuestro corazón. Esa es la virtud, samadhi, y la sabiduría es semejante. Giran continuamente. El noble óctuple sendero envolverá cualquier vista, sonido, olor, gusto, sensación corporal u objeto de la mente que surja. Sin embargo, si los factores del óctuple sendero son débiles y tímidos, las impurezas se apoderarán de nuestras mentes. Si el sendero noble es fuerte y valiente, conquistará y destruirá las impurezas. Si son las impurezas las que son poderosas y valientes mientras que el sendero es débil y frágil, las impurezas conquistarán el sendero. Conquistan nuestros corazones. Si el conocimiento no es lo suficientemente rápido y ágil, a medida que se experimentan las formas, los sentimientos, las percepciones y los pensamientos, nos poseen y nos devastan. El sendero y las impurezas proceden en tándem a medida que la práctica del Dhamma se desarrolla en el corazón. Estas dos fuerzas tienen que luchar en cada paso del camino. Eso es como si hubiera dos personas discutiendo dentro de la mente, pero es sólo el sendero del Dhamma y las impurezas luchando por ganar el dominio del corazón. El camino guía y fomenta nuestra capacidad de contemplación. Mientras seamos capaces de contemplar con precisión, las impurezas perderán terreno. Pero si estamos temblorosos, siempre que las impurezas se reagrupen y recuperen su fuerza, el sendero será encaminado a medida que las impurezas ocupen su lugar. Las dos partes continuarán luchando hasta que finalmente haya un vencedor y todo el asunto esté resuelto. Siempre que las impurezas se reagrupen y recuperen su fuerza, el sendero será derrotado a medida que estas impurezas ocupen su lugar. Las dos partes continuarán luchando hasta que finalmente haya un vencedor y todo el asunto esté resuelto. Siempre que las impurezas se reagrupen y recuperen su fuerza, el sendero será derrotado. Pero es importante que contemplemos con precisión y profundidad, sin inmutarnos. Si enfocamos nuestro esfuerzo en desarrollar el camino del Dhamma, las impurezas serán erradicadas de manera gradual y persistente. Una vez cultivadas por completo, las 4 nobles verdades residirán en nuestros corazones. Cualquiera que sea la forma que adopte el sufrimiento, siempre existe debido a una causa. Esa es la segunda noble verdad. ¿Y cuál es la causa, virtud, débil? Cuando el camino no es duradero, las impurezas dominan la mente. Cuando dominan, entra en juego la segunda noble verdad y da lugar a todo tipo de sufrimientos. Una vez que sufrimos, desaparecen aquellas cualidades que son capaces de sofocar el sufrimiento. Las condiciones que dan lugar al sendero son la virtud, samadhi y sabiduría.
cuando han alcanzado toda su fuerza, el sendero del Dhamma es imparable, avanzando sin cesar para superar el apego y el aferramiento que tanta angustia nos traen. El sufrimiento no puede surgir porque el camino está destruyendo las impurezas. Es en este punto que se produce el cese del sufrimiento. ¿Por qué el camino puede provocar el cese del sufrimiento? Porque la virtud, el samadhi y la sabiduría están alcanzando su punto máximo de perfección y el sendero ha cobrado un impulso imparable. Todo se junta aquí mismo. Yo diría que para cualquiera que practique así, las ideas teóricas sobre la mente no entran en escena. Si la mente se libera de estos, entonces es completamente confiable y seguro. Ahora, sea cual sea el camino que tome, no tenemos que aguijonearlo mucho para que siga recto. Considere las hojas de un árbol de mango. ¿Cómo son? Al examinar una sola hoja, sabemos. Incluso si hay 10.000 de ellas, sabemos que son todas esas hojas. Solo mira una hoja. Las otras son esencialmente las mismas. Lo mismo ocurre con la mente. Solo tenemos que ver el tronco de un árbol de mango para conocer las características de todas ellas. Solo mira un árbol. Todos los demás árboles de mango esencialmente no serán diferentes. Incluso si hubiera 100.000 de ellos, si conociera uno, los conocería a todos. Esto es lo que enseñó el Buda. La virtud, el samadhi y la sabiduría constituyen el sendero del Buda. Pero el camino no es la esencia del Dhamma. El camino no es un fin en sí mismo. No es el objetivo final del bendito. Pero es el camino lo que nos conduce hacia adentro. Es como viajar desde Bangkok a mi monasterio, Wat Nong Pa Pon. No es el camino que buscabas. Lo que querías era llegar al monasterio, pero necesitabas del camino para el viaje. El camino por el que viajaste no es el monasterio. Es solo la forma de llegar aquí. Pero si quieres llegar al monasterio, tienes que seguir la carretera. Lo mismo ocurre con la virtud, el samadhi y la sabiduría. Podríamos decir que no son la esencia del Dhamma, pero son el camino para llegar allí. Cuando la virtud, el samadhi, se ha dominado la sabiduría, el resultado es una profunda paz mental. Ese es el destino. Una vez que llegamos a esta paz, incluso si escuchamos un ruido, la mente permanece imperturbable. Una vez que hayamos alcanzado esta paz, no queda nada por hacer. El Buda enseñó a renunciar a todo. Pase lo que pase, no hay nada de qué preocuparse. Entonces, de verdad, sin duda, lo sabemos por nosotros mismos. Ya no simplemente creemos lo que dicen otras personas. El principio esencial del budismo está vacío de cualquier fenómeno. No depende de demostraciones milagrosas, de poderes psíquicos, habilidades paranormales o cualquier otra cosa o experiencia mística o extraña. El Buda no enfatizó la importancia de estas cosas. Sin embargo, tales poderes existen
y es posible que se desarrollen. Pero esta faceta del Dhamma es engañosa, por lo que el Buda no la defendió ni la alentó. Las únicas personas a las que elogió fueron a las que pudieron liberarse del sufrimiento. Para lograr esto, se requiere entrenamiento, y las herramientas y el equipo para realizar el trabajo son la generosidad, la virtud, el samadhi y la sabiduría. Tenemos que tomarlos y entrenar con ellos. Juntos forman un camino que se inclina hacia adentro, y la sabiduría es el primer paso. Este sendero no puede madurar si la mente se deja llevar y está incrustada de las impurezas. Pero si somos valientes y fuertes, el sendero eliminará estas impurezas. Sin embargo, si las impurezas se vuelven fuertes, destruirán el sendero. La práctica del Dhamma simplemente involucra a estas dos fuerzas, luchando incesantemente hasta llegar al final del camino. Se involucran en una batalla incesante hasta el final.